¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a traer a la memoria, vamos a recuperar un caso que en realidad lo ha recopilado Albert Rosales, como en tantas otras ocasiones, como parte de su gran labor de traer al presente aquellos casos que de otra manera quedarían olvidados, pero que en muchas ocasiones son tanto o más sorprendentes que los que se producen en estos últimos años. Casos relacionados al fenómeno ovni y principalmente los que tienen que ver con esos extraños humanoides que supuestamente serían para muchos seres de otros mundos o de otros tiempos. En todo caso, no parecen ser muy de nuestra realidad. Este caso ocurrió entre febrero y marzo del año 1952. La ubicación que se da, según fue recogida por Richard Greenwell, pues es un sitio llamado Lomo de Ballena, 5 millas al sur de Lima. 5 millas, en lo que nosotros más utilizamos, que es la distancia en kilómetros, sería algo más de 8 kilómetros. Y al sur de la ciudad de Lima lo que existe es un lugar llamado Lomo de Corvina, que por estos tiempos pertenece al distrito de Villa El Salvador. Entendemos que se está hablando del Lomo de Corvina, quizá por algún error pues lo pusieron como Lomo de Ballena, pero el único lugar llamado Lomo de Ballena cercano a Lima en realidad es un islote de arena frente a La Punta en el Callao, no coincide. Por lo tanto, tomemos que se trata del actual Lomo de Corvina. En aquellos años, mediados del siglo XX, este era un lugar totalmente desolado, totalmente desértico. Hasta ahora es desértico en cuanto a su conformación arenosa, pero está totalmente poblado porque desde hace ya varias décadas, como digo, se ha asentado ahí el gran distrito de Villa El Salvador. Pues bien, ¿qué es lo que ocurrió en la fecha ya mencionada? En algún punto entre febrero y marzo del año 52, una tarde alrededor de las 4:30 en hora local. Bueno, un testigo, una persona de 30 años de edad en ese entonces, de iniciales CAV, conducía por una autopista desierta junto a la orilla del mar o relativamente cerca a la orilla del mar. Entendemos que se trata de la carretera Panamericana Sur, que justamente es lo que nos da el indicio de que se trataría del Lomo de Corvina. Hasta ahora pasada, bueno, ahora es muy transitada, pero en ese entonces era una autopista desierta, a pesar de ser, como digo, poco más de las 4:30 de la tarde. De pronto este testigo ve un disco volador de 10 metros de diámetro que se encontraba flotando sobre unas dunas, unos cerritos de arena a unos 500 metros de distancia aproximadamente. Entonces, cuando él se acerca, ve a 3 seres, a 3 humanoides que salen de este objeto y se deslizan hacia él como si prácticamente estuviesen surfeando, por decirlo de algún modo, aunque sin ninguna tabla, simplemente deslizándose sobre la arena y como prueba de su materialidad, digámoslo de alguna forma, dejan surcos en esta cuando se están movilizando, ¿no? El testigo diría que estos seres se parecían a momias, ¿no? La típica momia que se ha visto tantas veces en películas del antiguo Egipto, series de terror y demás, ¿no? Las típicas momias, pero en este caso con un solo pie, o en todo caso con dos piernas fusionadas en una sola extremidad inferior, con una piel de color gris, pero en realidad más que piel parecía una especie como si les cubriese una toalla o algo así, con una región del cuerpo
en realidad más que del cuerpo, de la faz, del rostro, en donde deberían estar los ojos, similar a como si se tratase de una gelatina. Imaginemos esa visión un tanto entre terrorífica y hasta repugnante, ¿no? Con algo como una gelatina en donde deberían estar los ojos. Además, por si fuera poco, en la extrañeza no tenían ni orejas, ni nariz, ni boca observable, y las manos presentaban apéndices que vendrían siendo una especie de 4 dedos, pero fusionados entre sí, con un pulgar separado. Medían unos 5 pies de altura, ya cuestión de ver eso cuánto es en metros, aunque uno de ellos parecía más bajo y no se notaban signos evidentes de tener órganos reproductivos o senos o algún tipo de forma que revelase la pertenencia a algún sexo biológico. Estos seres hacían un ruido similar a la estática, por ejemplo, cuando pones una radio o una señal de televisión que no está emitiendo, ¿no? Al conversar entre ellos, es decir, un ruido de tipo electrónico si cabe, pero de ahí empezaron a comunicarse con el testigo. Primero utilizaron el idioma inglés como si estuvieran tanteando y luego ya le hablaron en español. En realidad no es que le hablaran, prácticamente se trató de un asunto telepático. Le conversaron directo a la mente. Estos seres aparentaban estar perdidos. De estos casos en esa época ocurrieron varios. ¿Y por qué digo esto? Porque le pidieron la ubicación, le preguntaron dónde se encontraban ellos en ese momento y luego le dijeron a este testigo, como digo, de iniciales CAV, que venían de un planeta y una estrella en específico. Le dijeron los nombres, pero el testigo no podía reproducirlo porque eran demasiado difíciles de pronunciar, y también le explicaron que ellos utilizaban la energía del sol, una energía en realidad para propulsar la nave derivada del calor del astro rey. En todo caso, me imagino que seguramente al venir de otras estrellas, de las estrellas que iban encontrando a su paso. Le dijeron que no tenían intención de hacer ningún daño, pero eso sí, también le dieron otro de esos mensajes típicos en los encuentros con humanoides supuestamente extraterrestres de esos tiempos de los 50, 60, 70, la posguerra, la Guerra Fría y todo eso, con el miedo a la amenaza nuclear y a la energía atómica. Justamente le advirtieron, como si se tratase de un emisario que tuviera que decírselo al mundo, que la energía atómica que los seres humanos venían utilizando, o mejor dicho, los gobiernos, era muy peligrosa, tanto para los terrícolas como para los propios extraterrestres. Mencionaron que desde su punto de vista la humanidad estaba atrasada. Y más allá de eso, quizá en un tono burlón, alegaron que quién era ese Dios, en el sentido de que evidentemente sabían que pues los seres humanos en su mayoría tienen algún tipo de religión, y alegaron que ellos eran Dios y que ellos eran eternos. Sospechoso ya que hagan este tipo de declaraciones. En un momento dado pidieron reunirse con quien fuera, digamos, el líder o el jefe de ese testigo, ¿no? Como también se ve en las películas que quiero que me lleves ante tu jefe, ¿no? O algo así, al jefe de los humanos. El testigo sintió en todo ese momento una especie quizá de despersonalización, sintió que no era él mismo durante esa experiencia, como si algo controlase su voluntad, y casi como un autómata acepta la invitación para subir a bordo de la nave e inspeccionarla. Entró por una puerta cuya apertura no llegaba a entender del todo cómo funcionaba y vio una gran habitación bastante alta, con un piso curvo, techada, pero con un techo y una pared que parecían transparentes. Una cornisa rodeaba la habitación, pero no habían otras características resaltantes ni extrañas. Digamos que los seres lo llevaron por una especie de vuelo corto en ese objeto. Posteriormente, los 3 seres salieron nuevamente de este objeto, y lo curioso es que uno de ellos estaba en el suelo y
se dividió en dos réplicas de sí mismo, por decirlo de algún modo. Los seres después de esto le instaron a volver al día siguiente al mismo lugar y traer a quien quiera fuera su líder. Pero bueno, en ese momento el testigo cometió un hecho quizá impulsivo o imprudente, que es intentar sostener, agarrar a uno de estos seres que se habían dividido, vamos a decirlo así, y prácticamente raptarlo o secuestrarlo como una especie de prueba de que oiga humanidad, los extraterrestres existen. Pero este ser lo que hizo ante ese ataque, llamémosle así, es exudar un líquido jabonoso y prácticamente resbalársele al testigo, y que intentó capturarlo y se escapó. Después los 4 seres, entendemos que ya no eran 3 porque uno de ellos se había dividido en 2 seres iguales, entraron nuevamente en la nave y esta primero despegó lentamente, luego aceleró, hizo un giro semicircular en el aire y desapareció en total silencio. Como en tantos casos, incluso en el presente, mientras ocurría todo este variopinto catálogo de hechos, no pasó por esa carretera ningún auto, ningún tráfico, ninguna persona. Claro, entendemos que ese lugar era en ese entonces muy poco transitado, no estaba urbanizado, pero es sospechoso, ¿no? Es como un ambiente controlado, un ambiente que ha sido privado, extraído o quizá paralizado del resto del ambiente, del planeta, diríase, ¿no? Ocurre en muchos casos y en este no fue la excepción. Entonces, basándose en lo que los seres le habían dicho, el testigo regresó al día siguiente, tal lo indicado, pero los seres ya no volvieron a hacer acto de presencia. Quién sabe, quizás si es que el testigo no hubiera tratado de aprisionar a uno de ellos, hubieran vuelto y quién sabe lo que hubiese pasado. Como digo, este caso pues fue reseñado por Richard Greenwald y ha sido traído nuevamente al presente por Albert Rosales. Ocurrió entre febrero-marzo del año 52 en Lomo de Corvina. Como muchos dicen, no sabemos qué es lo que ocurrió en los lugares que ahora habitamos, cuántas personas vivirán actualmente en Lomo de Corvina y alrededores y no saben qué hechos tan sorprendentes ocurrieron hace tan solo algo de 60 o 70 años, en donde ahora ellos descansan. Por supuesto, hay variaciones respecto a las fechas. Si bien se dice el año 52, algunos investigadores reseñan que quizá ocurrió en el 47, ni más ni menos que al inicio de la etapa moderna del fenómeno ovni, con hechos como el tema de Roswell y también el avistamiento de Kenneth Arnold, o 2 años después en el 49, pero esa es la horquilla de tiempo. Así que este es uno de esos casos sorprendentes que no deben quedar en el olvido, pero que por algún extraño motivo parecen ya no darse en la actualidad.